nos habla que vamos a trabajar en esta las ecuaciones diferenciales lineales de orden n, el cual nos debemos de averiguar, debemos de revisar el dominio de cada una de las funciones que tenemos aquí, que llevan como coeficientes a enésima. En este caso, debemos de observar que sean funciones reales continuas en un intervalo cerrado de a hasta b. También nos comentaron que podemos tener ahí algunas constantes, C0, C1 hasta C enésima menos 1, que serían las constantes reales arbitrarias de acuerdo a la ecuación diferencial de orden superior que intentamos resolver. Eh, Ustedes pudieron también comprender ayer que en las soluciones nosotros de los valores iniciales pudiera ser que nosotros tuviéramos en que esos valores iniciales fueran igual a 0. Si son iguales, es decir, el mismo punto, por ejemplo aquí en 2, en los valores iniciales, y son iguales a 0 todos ellos, vamos a encontrar nosotros una solución trivial. Y si fuera lo contrario, tendríamos entonces lo siguiente. Nosotros podemos considerar de que existe una solución única de tal manera que nosotros podemos tener esto. Tenemos aquí tal vez el primer valor inicial, el segundo valor inicial y el tercer valor inicial. Y ustedes ayer observaron que en este ejemplo, en el 59, tenían aquí dos valores iniciales, el cual corresponde al mismo punto, que serían x0, y además tienen aquí una constante c0 y c1. Pero algunas veces pudieran ustedes tener todavía más valores iniciales, por ejemplo en este caso son 3 valores iniciales, de acuerdo a su orden de la ecuación diferencial. Y en la solución trivial, tienen aquí ustedes este ejemplo, el 61, que analizábamos ayer, que tenemos el mismo punto que es en 2, pero es igual a 0. Ustedes saben muy bien que esto sería una solución trivial. Y además nos platicaban acerca de la combinación lineal. Nosotros podemos formar eso a través de quiénes, pues de las constantes que ustedes observan aquí, C1, C2 hasta Cm. Y también de acuerdo a las funciones que nosotros encontremos por parte de esa ecuación diferencial. Y llega aquí el teorema número 4, pues donde nos da esa información, que nosotros podemos tener una cantidad de funciones de acuerdo a nuestra ecuación diferencial lineal homogénea, y con eso podemos nosotros realizar una combinación lineal. Bien, también hicimos algunos ejercicios aquí, en donde tratamos de hacer esa combinación lineal. Ustedes pueden observar aquí que tenemos una combinación lineal. Tenemos aquí las constantes, que en este caso sería 2 menos 3, 2 tercios, y tenemos también las funciones correspondientes en este caso. Tenemos ahí la combinación lineal. Bien, ayer también estudiábamos la dependencia lineal e independencia lineal entre las funciones y las constantes que tengamos nosotros por parte de la combinación lineal. Bien, me parece que nos quedamos en esa parte. Ayer estuvimos platicando acerca de una determinante. Si yo conozco las funciones que son solución de esa ecuación diferencial, y mi pregunta es si son linealmente dependientes o independientes, el Browniano nos puede ayudar en esa parte. Entonces, en el caso del Browniano, ustedes van a colocar sus funciones. Recuerden aquí que pudieran tener 2, pudieran tener 3, 4 funciones. Traten de que esa determinante sea cuadrada, es decir, si fuera de 4 funciones, tendrían que derivar 1, 2 y 3 veces para que estuviera en la determinante totalmente cuadrada. Bien, en el teorema número 6 se nos platica lo siguiente acerca del Browniano, donde comentan que nosotros vamos a encontrar una cantidad de soluciones por parte de nuestra ecuación diferencial. Tenemos aquí soluciones, las vamos a llamar F1, F2 hasta Fn,
de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n que tenemos o que estudiamos ayer e incluso hoy la mencionamos nuevamente. Nos dirán que son linealmente independientes en un intervalo cerrado si y solo si el browniano de estas funciones es distinto de 0 para alguna x en el intervalo de a hasta b. Entonces, nosotros tenemos otra opción de verificar esta linealidad, obviamente, de las funciones que nosotros tengamos como soluciones, si aplicamos el browniano y nos dicen, si tú calculas el browniano, por ejemplo, aquí tenemos el browniano, F1, tal vez F2, tenemos aquí F' de 1, F' de 2, entonces calculan el browniano, y vamos a suponer que el browniano les da un número distinto a 0, podemos escribir así, que sea distinto a, en este caso, 0. Si es distinto a 0, entonces ustedes pueden decir que estas funciones son linealmente independientes. Y si les da igual a 0, sería lo contrario. Bien, tenemos aquí también el teorema número 7, en donde nos dicen que el browniano de esas n soluciones, F1, F2, Fn, de la ecuación diferencial ordinaria, lineal, homogénea, o es idénticamente a 0 en este intervalo o nunca es 0. Bien, aquí nos dicen que nosotros podemos encontrar una cantidad de soluciones de la ecuación 4.2. Recuerden que depende mucho del orden, el orden de nuestra ecuación diferencial para tener n cantidad de soluciones. Nosotros podemos aplicar los teoremas 6 y 7 que están aquí, que estudiamos en este momento, para determinar si son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, entonces podemos formar la solución general como una combinación lineal de estas n soluciones linealmente independientes. Entonces, de acuerdo al resultado que nos dé el browniano, pues podemos determinar si existe una combinación lineal. Nosotros, de acuerdo, repito nuevamente, de acuerdo a este resultado del browniano, pues podríamos realizar nuevamente esa combinación lineal. Entonces, si lo hacemos, estaríamos de acuerdo que serían esas funciones linealmente independientes. Bien, ustedes observan aquí, tenemos nuevamente una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. Aquí ustedes pueden observar de que es de segundo orden porque la derivada más alta es 2. Nos dicen que el browniano de dos funciones de f1 y f2 es el de determinante de segundo orden. Ok, entonces aquí recuerden ese pequeño browniano. Tenemos las funciones f1 y f2 por parte de la ecuación que tenemos aquí, que hace un momento ya mencionamos, el cual nos dicen, bueno, tú de esas dos soluciones vamos a determinar si efectivamente son linealmente dependientes o independientes estas dos. Entonces ustedes lo que van a hacer es escribir en su browniano la función f1, después la función f2 y en el siguiente reglón recuerden que les comenté que debe de ser su browniano cuadrado. Entonces van a derivar una vez, aquí sería f1, aquí me parece que se debe de hacer una corrección porque sería f' de 2, no bi'prima. Aquí nomás tengan cuidado, aquí nomás sería nomás sería f'2, así quedaría. Entonces, recuerden que ustedes ya llevaron un curso de álgebra lineal. Yo espero que sea así. Si no, pues bueno, lo vamos a ver más adelante cuando tengamos que calcular el browniano, cómo calcular una determinante. Para hacer o resolver esta determinante, recuerden que tenemos que hacer una multiplicación de esta manera y otra de esta manera, en donde para nosotros el producto de f1 por f'2 va a ser positivo. Ustedes pueden observar aquí el producto de esta dirección y luego va a ser menos todas las que tienen esta dirección, así serían negativas, por eso ven aquí el signo negativo. Tienen que multiplicar f2 por f'1 y así les quedaría en este caso. Y recuerden esto, que si es
linealmente independiente debe de ser distinto a 0. Bien, entonces de esta manera ustedes estarían calculando pues su determinante de segundo orden. Bien, la pregunta es, ¿cómo sería en este caso entonces si tuviéramos una determinante de tercer orden? Bueno, vamos a suponer que nuestra ecuación diferencial tiene aquí nuevamente otro coeficiente a3 de x, aquí ponemos 3 y de x al cubo. Vamos a suponer que tenemos otro término más. Ustedes vean, nuestra ecuación diferencial ahora sería de tercer orden. Y vamos a suponer que tenemos funciones, vean, n es igual a 3, tendríamos la función 1, la función 2 y la función 3. Aquí recuerden que hay que volver esto cuadrado. Tendrán que encontrar f' de 1, aquí f' de 2, f' de 3, aquí f' de 1, aquí f' de 2, aquí f' de 3. Y recuerden que el browskiano debería de ser distinto, aquí voy a marcar así, distinto a 0, para que sean linealmente independientes. Bien, entonces así quedaría si fuera una determinante de tercer orden. Y así ustedes pueden imaginarse si fuera una de cuarto orden, pues tendrán que encontrar 4 funciones y tener pues 4 renglones. Bien, vamos a aplicar lo que hemos aprendido por parte del teorema número 6 acerca del uso del browskiano. Aquí se nos muestra nuevamente nuestra ecuación diferencial. Se nos dice que tenemos dos soluciones. Ustedes pueden identificar esta solución como F1 y esta como F2. Entonces dirían ustedes que F1, vamos a suponer en este caso, que sería seno de X, y F2 sería coseno de X. Nos dicen que estas F1 y F2 pues son solución de esta ecuación diferencial. Bien, entonces vamos a intentar calcular o identificar si estas funciones son linealmente independientes o, recuerden que pudieran ser también dependientes. Ok, así. O dependientes. Bien, para averiguar eso, calculamos el browskiano. Ustedes escriben W. Recuerden que se escribe con W. Ustedes lo pudieron observar aquí. Se escribe Wronskiano. Se escribe con W, pero se pronuncia como Wronskiano. ¿Sí? Entonces la escritura es con W, Wronskiano, pero se pronuncia Wronskiano. Bien, ok. Entonces aquí escribimos el Wronskiano, o escribimos W. Aquí vamos a escribir F1, que son sus funciones, F1 y F2, sería el seno de X y el coseno de X. Para poder utilizar el browskiano, ustedes ya saben colocar las líneas que tenemos aquí verticales, las colocan, y luego escribir en la primera fila, o en el primer renglón, las funciones seno de X y coseno de X. Recuerden que esto debe de ser una determinante cuadrada, entonces derivan una vez nada más, sería el seno de X o derivada, un coseno de X. Tenemos aquí el coseno de X, al derivarlo nos quedaría menos seno de X. Entonces, recuerden ustedes cómo llevar a cabo esta operación. Recuerden que si multiplicamos de esta manera sería positivo y si lo hacemos de esta manera sería negativo. Entonces, ustedes multiplican, vamos a ponerlo por aquí, multiplicarían seno de X, voy a escribir aquí el seno de X, ¿por quién? Voy a escribir menos el seno de X, así me quedaría. Y luego ven el signo, sería menos coseno de X, ¿por quién? Por un coseno de X. Y recuerden que aquí tengo yo seno por seno, voy a tener seno cuadrado de X. Ven aquí el signo es más por menos, me quedaría menos. Aquí nuevamente aplicando la ley de signos, primero vamos a hacerlo, es menos por más sería menos, coseno
por coseno me quedaría coseno cuadrado de x. Y aquí está nuestro resultado. Pero ustedes observan, hay algo en común entre esos dos términos, el cual sería el signo negativo. Por eso yo puedo escribir seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, así. Entonces, esto me dice, e incluso hay una identidad trigonométrica que me da esa relación de un seno cuadrado de x más un coseno cuadrado de x. Si es que no me equivoco, sería igual a 1. Y esto recuerden que sería igual a menos 1. Y es lo que obtenemos nosotros aquí. Y si ustedes observan, la determinante, o bueno, el browniano, aquí recuerden que el browniano es entre funciones. Ustedes saben que la determinante es con números, pero por eso le damos ese nombre, browniano, porque vamos a trabajar con funciones. Ustedes pueden observar aquí que el browniano es distinto a 0. Entonces, ustedes ya pueden decir qué significado le podemos dar. De ser esto así, pues la conclusión sería de que las funciones senos y cosenos son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial dada en el intervalo real, de acuerdo al teorema número 6 que analizamos hace un momento. Bien, si ustedes observan, el siguiente ejemplo es algo similar. Ustedes pueden aquí identificar la ecuación diferencial. Vean, aquí sería de tercer orden. Tenemos también tres soluciones. Ustedes pudieran decirme que F1 es igual a E a la X, que F2 sería igual a E a la menos X y que F3 sea igual a E a la 2X. Ustedes pueden observar esas funciones, tenemos tres. Por eso ustedes observarán aquí que tenemos 1, 2 y 3 en el primer renglón. Recuerden que su browniano debe de ser totalmente cuadrada. Recuerden ustedes escribir W, aquí van a colocar las funciones que tengan, F1, F2 y F3. Y sería igual a tener que derivar una vez y después una segunda vez. Este browniano, si ustedes observan en todos los términos, en la mayor parte, tenemos un factor en común, que es la exponencial, en todos. Tenemos ahí la exponencial. Bien, entonces se nos hace o se nos da la siguiente recomendación: tener que trabajar con los números. Se puede hacer, trabajar con los números o los coeficientes, o también con las funciones. Yo les recomendaría más que trabajaran con las funciones. Trabajen de esa manera. Y recuerden aquí cómo aplicar la determinante. En este caso, recuerden que se oculta la primera columna, se oculta también el primer renglón y tendrían una pequeñita que sería e a la x, y luego tendrían menos e a la menos x por 2 e a la 2x, y luego tendríamos aquí e a la menos x, 4 e al cuadrado de o 2x. Así nos quedaría la primera. Después sería menos. Vamos ahora a ocultar. Vamos a ocultar nuevamente la primera y la segunda columna, que sería toda esta, que la vamos a marcar así. Y vean ustedes qué les quedaría. Aquí voy a borrar un poquito para que ustedes identifiquen cuál es la del centro, que sería esta. Esta nos quedaría como e a la menos x, abren su determinante, y recuerden que estamos cubriendo esta columna y esta fila. Nos quedaría e a la x, y luego nos quedaría 2e a la x, escribimos aquí 2e a la 2x, y luego en el siguiente renglón sería e a la x, y luego quedaría 4e 2x, así. Y luego la tercera determinante, obviamente quitamos esta parte. Vean el siguiente coeficiente, que sería e a la 2x, se oculta la primera columna y la tercera fila, y nos quedarían estos del medio, que sería e a la x menos e a la menos x, e a la x, y luego tenemos e a la menos x, así. Bien, entonces estas serían las determinantes que tenemos que calcular. Cuando ustedes calculen las determinantes, recuerden hacer las multiplicaciones de esta manera. Esta sería positiva y esta sería negativa.
esta también sería positiva, y esta sería negativa, esta sería positiva, y esta sería negativa. Y aquí nos dicen que el resultado es menos 6 por e a la 2x. Si ustedes observan o recuerdan el ejemplo anterior, a nosotros nos dio un número real. Aquí nos está dando el número real por una función. Entonces tengan mucho cuidado, no siempre va a ser un número real, también pudiera ser una combinación del número real por la función. Entonces, si ustedes observan aquí, al realizar estas operaciones, nos está dando que es distinto a cero. Entonces, la conclusión sería que estas funciones que ustedes observan aquí o que observan aquí son funciones linealmente independientes para toda x o todo número de x real. Entonces, de esta manera ustedes pueden identificar ese conjunto, porque eso es un conjunto ya de funciones, que son soluciones de la ecuación diferencial que está dada en este ejemplo 70. Bien, pues aquí nada más les dejaré como actividad extra, adicional a la clase, que ustedes traten de resolver estas determinantes, y así como las marqué, déjenles borro las de color naranja para que ustedes no se confundan. Tratenlas de resolver y me digan si efectivamente se llega a ese resultado que nos dan ellos, que es menos 6 por e a la 2x. Bueno, ahí está. Si quieren tomar un screenshot, una captura de pantalla, si es que están desde su computadora, un screenshot si están desde su teléfono. Bueno, bien, bien. Entonces, vamos a continuar nosotros con una técnica. Esta técnica es para poder encontrar soluciones de una ecuación diferencial, pero siempre y cuando nosotros de inicio conozcamos una solución. Entonces, repito, nosotros tenemos nuestra ecuación diferencial, por ejemplo, de la ecuación 4.2, o aquí ustedes pueden observar esta, de la ecuación 4.6, tenemos ahí nuestra ecuación diferencial ordinaria, lineal, homogénea, de orden n. Nosotros podemos tener nada más al menos una solución, y con eso sería suficiente para encontrar o tratar de hallar las siguientes soluciones. Bien, entonces el método se llama reducción de orden. Antes de estudiar los siguientes métodos, vamos a empezar con este. Los siguientes métodos, como coeficientes indeterminados, variación de parámetros, son muy buenos, y en especial si no conocemos ninguna solución de la ecuación diferencial de orden superior n, son muy buenos porque podemos darle o encontrar esa solución, pero aquí vamos a empezar con este método, el cual vamos a llamarlo como reducción de orden, o se le llama también reducción de orden. Bien, para eso tenemos el siguiente teorema, el teorema número 8, y se nos dicen que si nosotros tenemos una función f, una solución no trivial, recuerden que la solución trivial se encuentra cuando los valores iniciales son iguales a 0. Entonces nosotros no estamos familiarizados o no queremos trabajar con ese tipo de valores iniciales o con ese tipo de una combinación lineal que sea trivial. Entonces vamos a hacer un lado de esa solución y solamente nos vamos a enfocar a aquellas que sí tengan una combinación lineal. Entonces, recuerden que la combinación lineal es que esa solución tenga constantes, no todas iguales a 0. Por eso aquí nos dicen que vamos a buscar una solución no trivial de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n. Bien, pues aquí tengan mucho cuidado, porque, o identifiquen, traten de identificar bien cómo es una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, porque luego les pueden poner un ejercicio que ni siquiera es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Entonces aquí traten de identificar, vean ustedes a cada rato se nos muestra cómo debe de ser esa ecuación diferencial lineal que vamos a trabajar en esta unidad. Y tenemos aquí la conclusión en este párrafo, en donde se nos dice que hay una transformación que debemos hacer. Si nosotros ya conocemos que y es igual a una función f de x, porque recuerden que nosotros podemos tener n soluciones de acuerdo a la ecuación diferencial de la que marcamos aquí en la 4.6, se nos dice, bueno, tú vas a tener de antemano, sabemos nosotros que soluciones de ese tipo,
una solución de y es igual a f de x, el cual ustedes le van a agregar una siguiente variable. Le pueden agregar aquí, me parece que esa es una U si es que no me equivoco, pero pudiera ser también una W, puede ser una V, pudiera ser ahí, de acuerdo a la que ustedes les guste más. No es necesario tener que trabajar siempre con U, pero pues es un ejemplo, es una recomendación que se da aquí. Y tenemos que reduce que esta expresión, vamos a marcarla aquí toda completa, ya no va a ser una parte, sino que va a ser todo esto. Al tener esta solución y agregarle aquí una letra, una variable, nos dicen que debe de ser esta transformación una reducción. Vean ahí, por eso se le da el nombre de reducción de orden, de tal manera que vamos a reducir la ecuación 4.6 a una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n menos 1. Entonces ven ustedes ahí, en el caso de este método, lo que vamos a intentar es reducir el orden. Es decir, si ustedes tienen una ecuación diferencial de orden 3, vamos a escribir aquí, de orden 3, con esta reducción de orden, o bueno, con esa solución, siempre y cuando conozcamos una solución de esa ecuación diferencial, ustedes al hacer esa transformación tendrían que encontrar después una de orden 2. Por eso aquí nos dicen n menos 1. Entonces, se nos comenta aquí que la variable dependiente w sería la siguiente. W sería igual a tener la diferencial de, vamos a llamarla u, sobre la diferencial de x. Bien, entonces, aquí vamos a encontrar eh, otro, otro, otra información muy importante. Recuerden estas dos que estamos aquí marcando para poder trabajar el teorema número 8. Bien, aquí se nos comenta ahora que si nosotros, por parte del teorema que hemos analizado, que sea el teorema 8, se nos dice que si se conoce una solución distinta de 0 de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, es lo que estuvimos mencionando hace un momento, debe de ser una función distinta a 0, entonces realizando la transformación apropiada, podemos reducir la ecuación diferencial dada a una ecuación diferencial lineal homogénea, cuyo orden sería n menos 1. Bien, nosotros hemos ahora estudiado en este teorema, ahora nos será más sencillo trabajarla en las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden. Investigaríamos este caso en detalle. Supongamos nosotros que tenemos una solución no trivial conocida de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. Bien, aquí vamos a hacer una limitación. Vamos a trabajar, no nos vamos a ir muy a una ecuación diferencial muy grande, por ejemplo, de orden 5, de orden 10. Nos vamos a limitar a una sencillita, que sea de orden 2. También es favorable o es correcto para unas de orden más grandes en números, pero vamos a suponer que ahora vamos a atacar ese problema, el cual es la ecuación 4.7. Nosotros lo hacemos de esta manera porque ya hemos estudiado las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces ya se nos va a hacer un poquito más sencillo atacar las de primer orden, que fuera una de orden superior. Las de orden superior las vamos a ver más adelante. Entonces para nosotros en estos momentos ya es suficiente. Ya tenemos algunos métodos de solución. Por eso atacamos primero con esta de orden 2. Bien, ustedes observan aquí la ecuación 4.7, tenemos una ecuación diferencial lineal eh, ordinaria, homogénea. Nos dicen, o se nos muestra aquí, la ecuación 4.8, que tenemos ya una solución. Y es igual a f de x. Lo que tenemos que hacer por parte del teorema número 8 es agregarle una nueva variable, la vamos a llamar, por ejemplo, u. Bien, entonces, nosotros sabemos que la función f es una solución conocida. Recuerden que si hablamos de una solución conocida, definimos que y es igual a f de x. Esto es lo que nosotros definimos como una solución conocida. ¿Qué hacemos aquí? Pues que estamos aplicando la transformación. Entonces, en ese caso, en esa flecha, yo puedo decir que transformando esta solución a una ecuación 4.8, tendríamos nosotros
entonces que u, que es esta letra, ustedes pueden observar aquí, también tendría que ser una función de x que será determinada. Entonces ustedes ahí pueden hacer sus anotaciones y decir que u pues será una función de x ahí. Bien, pero ahora la pregunta es, ¿cómo podemos obtener nosotros esa función, esa v o esa u que ustedes ven aquí? Eh, bueno, vamos a trabajar la ecuación 4.9. Ustedes observarán que se nos dicen, diferenciando, obtendríamos lo siguiente. Bien, aquí ustedes pueden observar la derivada, la primera derivada de y, que sería igual a tener f de x, y tener la derivada de ¿quién? De v más f' de x por u o v. Bien, entonces nosotros tenemos, repito, tenemos y es igual a f de x por u, vamos a suponer. Si nosotros calculamos la derivada de esto, ustedes saben bien que tendríamos la derivada con respecto a x de ¿quién? De y. Esto debe de ser igual. Si ustedes observan, f de x y u, como aquí escribimos, son funciones de x. Entonces, aplicando la regla del producto, en donde ustedes tienen u y w, les dicen que esto, en el caso de su curso de cálculo diferencial, les decían que la derivada ordinaria sería, en este caso, u por quién, por w, y lo tendríamos más w, bueno, aquí sería prima, w prima, más w por u prima, así nos quedaría. Entonces yo puedo decir que para mí u es f de x, escribo así, f de x, y derivamos aquí a u o v, así, diferencial de x, más, nuevamente vean w, en este caso, ¿quién sería? Tenemos, aquí sería w, ¿no? Ah, ok, a ver, es u, f de x, w sería u, más, luego nos diría w, en este caso w sería u, escribimos así, y luego tendríamos que derivar u prima, el cual sería f de x, ustedes escribían f prima de x. Entonces, esto que encontramos aquí es lo que estamos haciendo en esta parte, en la ecuación 4.9. Bien, solamente que aquí está ordenado, en esta ecuación está todo ordenado. Yo por ahí tengo algún término que está un poquito desordenado, pero ahí está, llegamos a esa conclusión. Bien, entonces, ahora ustedes observarán, tenemos la ecuación 4.10. ¿Qué pasa en la ecuación 4.10? Bueno, aplicando una segunda derivada, ¿a quién? Pues a y, que sería de este resultado que ustedes observan aquí, que encerré en color naranja, hay que derivarla una siguiente vez y obtendríamos estos términos. Tendríamos aquí que la segunda derivada de y es igual a este primer término, a este segundo y a este tercer término. Entonces, se nos dicen que sustituyendo la 4.8, la 4.9, la 4.10, en la 4.7, vean ustedes quiénes son estas ecuaciones. Voy aquí a cambiar de color. Vamos a poner este. Vean, identifiquen dónde está la ecuación 4.8, aquí. ¿En dónde está la ecuación 4.9? Aquí. ¿Y dónde está la ecuación 4.10? Pues aquí. Entonces, si nosotros ya identificamos estas tres ecuaciones, lo que tenemos que hacer es sustituirla ¿en dónde? En la 4.7. Vean, aquí tenemos, se les va a hacer de color morado, tenemos aquí la segunda derivada, ¿de quién? De la función y con respecto a x cuadrada. Vean ustedes, esta la vamos a sustituir por todo esto. Voy a, mejor borro esta parte, para que ustedes puedan ver. Vamos a sustituirla por toda esta expresión. Vamos a cambiar de color. Vamos ahora a trabajar esta primera derivada. Vamos a sustituirla por quién? Por esta de este color. Ustedes pueden identificar ya ahí el color azul. Y vamos con la siguiente. Vamos a sustituir a y. ¿Por quién? Por la que tenemos aquí. Aquí sería y por todo esto.
De acuerdo a estos pasos, ustedes pueden encontrar aquí las correspondientes sustituciones. Recuerden que esa sería d al cuadrado de y diferencial de x al cuadrado, que sería todo esto. Vamos a encerrarlo de un solo color. Aquí está la sustitución. Vamos a utilizar otro color. Aquí tenemos la primera derivada con respecto a x de la función y. Aquí tenemos la siguiente sustitución. Y tendríamos aquí la última. La voy a cambiar por este, que sería a y. Eso sería y. Entonces ven ahí, tenemos las sustituciones correspondientes. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es multiplicar esta función por este término, esta por esta nuevamente por esta, y ustedes van a encontrar tres nuevos términos. Hacemos algo similar para esta de aquí. Tenemos que multiplicarla por esta y también tenemos que multiplicarla por esta. Vamos a hacer algo similar para la siguiente. Esta pues se multiplica por esta y tendríamos nada más un término. Aquí tendríamos dos términos nuevos y aquí tres. Nuestro siguiente paso es ordenarlas. Vamos a ordenar. Ustedes observan aquí ya el orden. Vamos a ordenar las que tengan con su segunda derivada, las que tengan la primera y las que tengan solamente pues la letra U. Entonces aquí está el orden que se está haciendo y nos dicen que puesto que f es una solución de la 4.7, el coeficiente que nosotros estamos eligiendo, en este caso v, es 0, nos dicen. Y así la última ecuación se reduce de esta manera. Ok. Bien, si ustedes analizan esta parte, tenemos que se simplifica esta parte, esta sección que tenemos aquí. Vamos a marcarla de otro color, que sería esta parte. Y tendríamos esta parte con esta de aquí. Ahí tenemos esta parte. Tenemos esto. Bien, entonces recuerden ustedes que tener aquí en ese término, que vamos a encerrarlo de color negro, esto que tienen ustedes aquí, todo esto, vean esto que tenemos aquí, en donde ustedes tienen el coeficiente A2 por f b' de x, recuerden que es una segunda derivada. Aquí tienen nuevamente el coeficiente A1 por una función de x, que tienen la primera derivada, y aquí ustedes pueden observar a A0 de x, que contiene el producto de f de x, esto por v o u es igual a 0. Recuerden que esto lo sabemos por parte de la ecuación 4.7. Si ustedes observan la ecuación 4.7, tenemos aquí nuestra misma, vean, es la misma ecuación diferencial igualada a 0, solamente con otra variable. Entonces por eso definimos que es igual a 0 y se reduce nuestro método a esta expresión que ustedes pueden observar aquí, ya sustituyendo los valores correspondientes. Recuerden que se nos dicen aquí que podemos hacer la sustitución de W. W es igual a la primera derivada de U sobre la diferencial de X. Entonces podemos ahí hacer la sustitución. Por eso esta, en donde teníamos U, se identifica de esa manera con su primera derivada. Y aquí, donde tenemos esta parte, se empieza a tener el primer término y el segundo término multiplicado por W. Recuerden que esta se sustituye por ¿quién? Por la letra W nada más. Y aquí, como tenemos una segunda derivada, pues quedaría una primera derivada. Y si ustedes observan la ecuación 4.11, ya es una ecuación diferencial que podemos resolver porque ya tenemos el conocimiento, ya tenemos la técnica de una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ya la primera derivada y tenemos aquí una adición entre funciones. Bien, entonces, si ustedes observaron, tiene una ecuación diferencial de orden superior. Ahora, en este caso, que estamos trabajando de orden 2, se redujo a una de orden 1. Bien, ahora la pregunta aquí es, ¿cómo le damos solución a este caso?
Bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de trabajar con la primera derivada, el cual nos dicen que esta es una ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden con variable W. Entonces, se nos comenta aquí que esta ecuación es separable y suponiendo que las funciones f de x e incluso a2 o a subíndice 2 de x sean distintas a 0, identifiquen ustedes dónde están esas funciones. Aquí tenemos f de x y tenemos aquí a a2 de x. Suponiendo que esas funciones son distintas a 0, es decir, que sí existen, podemos hacer lo siguiente, podemos escribir esto. Como es una ecuación separable, ustedes me dirían, bueno, esta W, voy a decirlo de esta manera para que sea un poco más entendible. Obviamente ustedes saben que debemos aplicar aquí el inverso multiplicativo de W. Esta W pues estaría dividiendo a la diferencia de W, que sería igual a tener menos estas dos funciones. Ustedes pueden observar que tenemos aquí una función de x, esta función de x la podemos igual aplicar su inverso multiplicativo y nos quedaría de esta manera. Esa diferencial de x que se va dividiendo pues pasaría multiplicando, por eso encontrarían este resultado. Aquí en el caso de darle ya la solución, pues para ustedes ya sería algo más sencillito, tendrían que integrar esa parte y tendrían que integrar también esta. Bien, si ustedes observan la integral que tenemos aquí, que sería la primera, esto nos da un logaritmo natural de W, ustedes podrán observar aquí, ya escrito, y en la siguiente tenemos aquí que resolver dos integrales. Alguien me podría decir que tenemos menos la integral de 2 veces f' de x sobre f de x. Luego tendríamos más la integral de a1 de x sobre a2 de x, diferencial de x. Aquí me faltó igual la diferencial de x. Ahí está. Tendríamos que resolver estas integrales, el cual nos dicen, bueno, en este caso tenemos aquí la primera, que sería menos 2. Se nos comenta que va a ser menos el logaritmo natural de la función f de x al cuadrado. Bien, aquí si ustedes observan ya está completa esta integral. Ustedes pueden observar que tiene aquí f' de x y f de x. Estaríamos aquí entonces aplicando el logaritmo natural en este caso. Y para la siguiente, sería esta, tendríamos que esto tendría que ser la integral de esa función de x sobre esta función de x, más obviamente tener la constante c. Recuerden que la constante c también se puede escribir como logaritmo natural de c, o incluso alguien pudiera decir también que la exponencial a la c. El objetivo de esto es que todos los elementos nos llevan a lo mismo, que va a ser una constante c. Pero aquí, si estamos trabajando puros logaritmos naturales, nos conviene trabajarlo también la constante c como un logaritmo natural. Esto con el fin de poder simplificar nuestra expresión. Aquí nosotros podemos decir que calculando W, que sería esta parte, aquí alguien me diría, bueno, pues aplícale una exponencial aquí aplicas una exponencial, aquí en todo eso también aplicamos una exponencial, y simplificando ese análisis tendríamos la siguiente solución. Entonces nosotros tendríamos que seguir la ecuación 4.12 para poder aplicar la reducción de orden. Recuerden que esto siempre y cuando conozcamos la solución una solución al menos de la ecuación diferencial. Bien, entonces nosotros podemos hacer una combinación lineal. Recuerden que al finalizar o darle solución a la ecuación 4.12, nosotros podemos verificar si las soluciones f1 y f2 son linealmente dependientes o independientes. ¿Cómo podemos averiguarlo? Bueno, podemos calcular nuevamente su Browniano. El Browniano, ya saben ustedes cómo calcular la determinante de estas funciones y si nos da distinto a 0, por ejemplo, aquí esa parte, si nos da distinto a 0 el resultado, diríamos que serían linealmente independientes. Entonces podemos aplicar esa regla. Y esta ecuación que tenemos aquí, debería de ser una solución general, pues para la ecuación 4.7 que asumimos, o que se asume en el teorema número 9.
que nosotros podemos trabajar una solución no trivial de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n. Por ejemplo, aquí vamos a limitarnos, les recuerdo nuevamente, a una de orden 2. Podemos llegar a la conclusión que hemos observado que podemos llegar a una ecuación diferencial de primer orden. Ok, entonces aquí se nos muestra esa parte, que para poder darle solución o encontrar una segunda solución, pues podemos aplicar la ecuación 4.14 que analizamos hace un momento, y para poder hallar la segunda solución, tenemos que trabajar con W. W sería todo igual a toda esta expresión, y por lo tanto nosotros podemos calcular ya esa función de U. Recuerden que al principio definíamos que Y es igual a una función f de x de U, y este es el trabajo de nosotros, buscar el valor o la función, en este caso U o V o W. Y de esta manera ustedes pueden hacer la sustitución para poder encontrar esa segunda solución. Y después nuestro último paso sería formar esa combinación lineal. Bueno, entonces nos quedaremos en esta parte. El día de mañana vamos a resolver nuestro primer ejemplo de reducción de orden. Entonces mañana continuamos. Aquí me recuerdan, en el ejemplo 71, vamos a irnos a la pizarra, vamos a darle solución. Ya terminamos con parte de la teoría. Yo les recuerdo, lean sus apuntes nuevamente si hay algo que no les quedó entendido, o me pueden mandar un mensaje en Teams para poder darles otro ejemplo o solucionarles, ¿no?, su duda. Entonces vamos a darle solución a un ejercicio, después vamos a hablar con la ecuación homogénea, pero eso ya sería mañana. Bien, pues que tengan una buena tarde y nos veríamos mañana.